Soy Adrián Juárez Herrera del Centro Educativo Siglo XXI de la licenciatura en Enfermería del primer semestre Grupo E. Hoy voy a hablarles de lo que es la anatomía del neurocráneo, el viscerocráneo, los forámenes de la base del cráneo, los músculos y donde inervan, huesos del miembro inferior y superior. Bueno, vamos a empezar con lo que es la anatomía del neurocráneo. El primer hueso que voy a mencionar sobre el neurocráneo es el hueso frontal. Este es un hueso plano que forma parte de la parte anterior del neurocráneo y contribuye a la región de la frente y la bóveda craneal. Además, les voy a decir con qué huesos se articula. El hueso frontal articula con varios huesos, los cuales son los dos huesos parietales en la sutura coronal. También se articula con los huesos etmoides y esfenoides en la parte interna del cráneo. Algunos forámenes que pasan por el hueso frontal son el foramen supraorbitario, que el foramen supraorbitario se encuentra en la parte inferior del hueso frontal, justo encima de la órbita ocular, y este permite el paso de nervios, vasos sanguíneos, todo hacia la frente y la parte superior de la cabeza. También está el apófisis frontal, que el apófisis frontal es una cresta ósea que se extiende desde el hueso frontal hacia arriba, y este sirve como punto de inserción para músculos, tejidos, y los músculos que se pueden encontrar en el hueso frontal son el músculo frontal. Este músculo se extiende desde la frente hacia la región facial superior del hueso frontal. Este es responsable de levantar las cejas y arrugar la frente. Otro músculo es el músculo corrugador del superficial. Este músculo se encuentra justo debajo de la apófisis frontal y se inserta en la piel de la frente. Este es responsable de fruncir el ceño y crear las arrugas necesarias. Vamos a pasar con el otro hueso, que son los parietales. El hueso parietal es parte del neurocráneo. De igual manera, estos huesos son pares, son dos, izquierda-derecha. Forman parte de la parte superior y lateral del neurocráneo, además de que estos huesos se articulan con los temporales, el hueso frontal y el hueso occipital. Estos huesos, los huesos parietales, tienen forámenes, forámenes y apófisis, pero uno de ellos es el apófisis mastoidea, que este apófisis se encuentra en la parte posterior del hueso parietal y se extiende hacia abajo. En sí no es una apófisis grande, pero es parte de la región que se articula con el hueso temporal. Músculos que se relacionan con el hueso parietal podría nombrarles el músculo temporal, que aunque este no se inserta en el hueso parietal, el músculo temporal está ubicado en la sien, está cercano al hueso parietal. Este músculo es responsable de la masticación y elevación de la mandíbula. Después de los huesos los huesos parietales, se encuentran el hueso occipital, el hueso occipital, este hueso es un hueso del neurocráneo, de igual manera como los otros dos que hemos visto. Este se encuentra en la parte posterior e inferior del cráneo, y este hueso se articula con el hueso parietal a través de la sutura lamboidea, y también se articula con la primera vértebra cervical, conocida como el atlas. Además, el occipital, se encuentra el foramen magno, este es el foramen más grande del cráneo, y este se encuentra en la parte inferior del hueso occipital. Este permite que la médula espinal pase desde el cráneo hacia la columna vertebral. También están las protuberancias occipitales externas, que esta es una prominencia que se encuentra en la parte posterior del hueso occipital y sirve como un punto de inserción para músculos, tejidos y tejidos blandos del cuello. Está también el cóndilo occipitales. Estas son dos estructuras ovaladas que se encuentran a cada lado del foramen magno, y se articulan con las fosas glenoideas del atlas en la articulación atlanto-occipital. Los músculos que se relacionan con el hueso occipital son el músculo trapecio. Este músculo tiene su origen en la protuberancia occipital
externa y se extiende hacia abajo a lo largo de la columna vertebral y hacia afuera hacia los hombros. Está el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Este músculo se origina en la protuberancia occipital externa y se inserta en las vértebras cervicales. Y este ayuda en la extensión de la cabeza y el cuello. Siguiendo del hueso occipital se encuentran los huesos temporales. Los huesos temporales son dos huesos, son pares que se encuentran en la región lateral y parte inferior del mismo. Eh, estos, estos huesos se articulan con el hueso con el hueso mandibular y con el hueso parietal en la sutura escamosa. Eh, unos forámenes y apófisis del hueso temporal son el foramen auditivo externo. Este se forma y se encuentra en la parte lateral del hueso, el hueso temporal, y alberga el canal auditivo externo, este que conduce al oído medio. También se encuentra el foramen estilomastoideo, que este se encuentra en la base del hueso temporal y permite el paso del nervio facial, o sea, el, el séptimo par craneal, y una arteria. El apófisis cigomática o apófisis temporal del hueso cigomático. El apófisis del hueso cigomático, este se proyecta hacia adelante desde el hueso temporal y se articula con el hueso cigomático, formando parte del arco cigomático que da forma a la prominencia de la mejilla. Siguiendo de esto, tenemos los músculos del hueso temporal, los cuales son el músculo de la masticación, el músculo macetero, el perigoideos medial y lateral, además de los músculos del oído, el músculo tensor del tímpano, el músculo estapedio. Estos están involucrados en la audición y se originan en el hueso temporal. Seguido de los huesos temporales tenemos al hueso esfenoides, que, bueno, el hueso esfenoides es un hueso complejo que se encuentra en la base del cráneo y este forma parte del neurocráneo, como todos los huesos que hemos nombrado. Este se articula con el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso etmoides y el hueso occipital. Todos estos nombrados son parte del mismo neurocráneo, y este hueso tiene varios forámenes y lo que es la silla turca, que la silla turca es una depresión del hueso esfenoides que alberga y protege la glándula pituitaria o la hipófisis, y esta se encuentra en la parte superior del esfenoides. En los forámenes tenemos el foramen oval, que este foramen permite el paso de varios nervios, incluyendo el nervio mandibular, que es una rama del nervio trigémino del quinto par craneal, además de el foramen redondo, que este es similar al foramen oval, permite el paso de nervios, incluyendo el nervio maxilar, pero esta es otra rama del nervio trigémino. Está también el foramen espinoso. Este foramen está en la base del esfenoides y permite el paso de la arteria carótida, de la arteria carótida interna y de una parte de la arteria vertebral. Estos músculos, los músculos que se encuentran en el hueso esfenoides son músculos de recto superior del ojo, que se origina en el tendón del músculo recto, en el tendón del músculo recto superior, en la parte superior de la órbita ocular, y este está involucrado en el movimiento del ojo hacia arriba. También se encuentra el músculo externo del ojo. Este músculo se origina de la parte anterior de la órbita ocular y está involucrado con el movimiento del ojo y del ojo hacia afuera, o sea, hacia un lateral. El músculo perigoideo y lateral. Este músculo se origina en la fosa infratemporal del esfenoides y está involucrado en la masticación. Seguido del hueso esfenoides tenemos el hueso etmoides, que el hueso etmoides es un hueso del mismo cráneo, de la misma parte neurocraneal, y este es medio del cráneo.
Sus articulaciones con los huesos es el hueso frontal, el hueso esfenoides, los huesos maxilares superior y medio y el hueso palatinos. El forámenes y apófisis que se encuentran en el hueso etmoides son las perforaciones etmoidales. Este tiene una serie de agujeros o perforaciones llamadas células etmoides, que estas están llenas de aire y ayudan a reducir el peso del cráneo y contribuyen a la resonancia vocal. También se encuentra lo que es la lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina delgada se extiende verticalmente a la parte media de la cavidad nasal y contribuye a la formación del tabique nasal. Y está la concha nasal superior, que esta es una proyección en forma de concha en la parte superior del hueso etmoides que ayuda a aumentar la superficie de la mucosa nasal, lo que contribuye a la humificación y filtración del aire inhalado. Como les había dicho, vamos a iniciar con lo que es el viscerocráneo. El viscerocráneo empieza con lo que es la mandíbula o el maxilar inferior, ya que la mandíbula es el hueso más grande de la cara y forma parte inferior de la mandíbula. Este es móvil y es esencial para la masticación y la articulación del habla. También contribuye significativamente a la forma y apariencia de la mandíbula y el mentón. Seguido de estos encontramos lo que son los maxilares superiores. Los maxilares superiores son dos huesos que forman la mayor parte del paladar y la parte superior de la cavidad oral. Contienen los dientes superiores y ayudan a la masticación y la formación de sonido al hablar. También son importantes para la apariencia facial y el soporte de las estructuras nasales. De misma forma, también se articula con el hueso hioides, que esta es la mandíbula, está conectada con el hueso hioides mediante ligamentos, músculos, y eso es lo que permite algunos movimientos de la mandíbula, de la deglución y el habla. Seguido de los huesos que se articulan con el maxilar inferior, tenemos los que son los forámenes y apófisis. Se encuentra lo que es el foramen mentoniano, que por el foramen mentoniano sale una vena, arteria y un nervio, que todos reciben el nombre de vena, arteria y nervio mentoniano. Y está el apófisis coronoides. Esta es una apófisis de forma de gancho en la parte superior de la mandíbula, a la que se conecta el músculo temporal, que está involucrado en la masticación. Seguido está el apófisis condilar, que el apófisis condilar parte de la mandíbula, que se articula con el hueso temporal, o la articulación temporomandibular, que permite la apertura y cierre de la boca. Ahora, los músculos que se pueden encontrar en el maxilar inferior son los músculos del macetero, que es el músculo más potente de la masticación y se origina desde el apófisis coronoides de la mandíbula. Seguido está el músculo temporal. Este se origina desde el apófisis coronoides y se inserta en la apófisis condilar y juega un papel importante en la elevación y retracción de la mandíbula. O sea, el poder subir la mandíbula y poder hacerla hacia una parte anterior. Digo, una parte posterior. También está el músculo pterigoideo lateral. Este se origina desde la apófisis pterigoidea, desde la mandíbula, y está involucrado en la masticación. Seguido tenemos al pterigoideo medial, que también se origina en el apófisis pterigoides de la mandíbula y contribuye de misma forma a la masticación y al cierre de la mandíbula. Seguido del hueso maxilar inferior, tenemos a los maxilares superiores. Les dije, seguido del maxilar inferior se encuentran los dos maxilares superiores, que estos son pares. Como sabemos, este es un hueso facial que forma parte de la bóveda de la boca y contribuye significativamente a la forma de la cara, como el antes mostrado. Este hueso se articula con el hueso frontal, con el hueso cigomático, con el hueso etmoides y el hueso palatino. Los forámenes y apófisis que están en el hueso maxilar superior son el foramen incisivo, y este se encuentra en la parte anterior del maxilar superior en el paladar duro. Permite el paso de vasos sanguíneos, nervios hacia la cavidad nasal y el paladar. Está el apófisis alveolar, que esta es la parte maxilar superior que contiene las cavidades alveolares. Y esta está ubicada en los dientes superiores.
Seguido de pues, la apófisis alveolar tenemos la cresta palatina, que la cresta palatina es una cresta ósea que forma parte más elevada del paladar duro. Es forma, no es forma, es continuación del hueso palatino que también se ve en lo que es el viscerocráneo, que lo veremos más adelante. Ahora, los músculos que están relacionados pues con el hueso maxilar, los huesos maxilares superiores, pues está el músculo elevador del labio superior. Este músculo, como lo indica, es el elevador del labio superior y además este es el músculo elevador del ala de nariz, también que se origina en el maxilar superior y participa en la... Me equivoco, no es el mismo, son dos, son el músculo elevador del labio superior y el músculo elevador del ala de la nariz. Eso también, que eso se origina en el maxilar superior. Y estos tienen la participación en la elevación del labio superior y pues la nariz. Los músculos que rodean la boca, estos son músculos como el músculo orbicular de los labios, el músculo cigomático mayor y menor, y estos se insertan en el maxilar superior y están involucrados en la expresión facial y la masticación. Seguido de los maxilares inferiores, tenemos lo que son los huesos nasales, que son dos pequeños ubicados en la parte superior de la nariz, y esos contribuyen a la forma de la nariz y porción soporte de la estructura nasal. Ahorita diré los huesos que se articulan con el hueso nasal, los huesos nasales, el hueso frontal, y ya que los huesos nasales se articulan con el hueso frontal en la parte superior de la nariz y esos contribuyen a la forma y estructura de la nariz y la frente. También está el hueso maxilar superior, ese también se articula con el hueso maxilar en la base de la nariz. En los huesos nasales son pequeños y la verdad no tienen forámenes o apófisis significativas. Su función principal es pues contribuir a la forma de la nariz y proporcionar soporte a las estructuras nasales. Y pues músculos nasales no tienen músculos que se originen o inserten directamente en ellos, ya que su función principal es proporcionar estructura y forma a la nariz. Sin embargo, estas están rodeados por músculos faciales que incluyen en su apariencia y fusión el músculo prócer, que este es el músculo que se extiende desde el hueso frontal hasta la piel de la nariz y contribuye a la arrugación de la nariz en la región entre las cejas. El músculo nasalis, este músculo está ubicado en la nariz y este consta de dos partes, el músculo transverso y el músculo alar. Estos ayudan a la comprensión y dilatación de las fosas nasales, de las alas nasales. Seguido de los huesos nasales tenemos al ya hablados los huesos cigomáticos, que los huesos cigomáticos igual son pares, y estos son prominentes que forman la mejilla y los pómulos. Son importantes para la apariencia facial y proporcionan un punto de inserción para los músculos de la masticación. Ahorita les voy a hablar con qué de hueso se articula los huesos cigomáticos. Se articula con el hueso frontal, que este hueso cigomático, pues como lo dije, es articulado con el hueso frontal en la región superior de la órbita ocular, formando parte del arco cigomático o pómulo. El hueso maxilar, este también pues se articula con el cigomático, y los huesos temporales, que también como son pares, los dos se articulan con el hueso temporal en la región posterior. Músculos relacionados con el hueso cigomático. El hueso cigomático está relacionado con varios músculos que participan en la masticación y la expresión facial. El macetero es uno de los músculos de la masticación y este se origina en la apófisis cigomático del hueso mayor y se inserta en la mandíbula. Este es responsable de la elevación y ayuda en la masticación, ayuda durante la masticación. El músculo cigomático mayor o menor, esos dos músculos están ubicados abajo de la mejilla, en la mejilla, y están relacionados con la sonrisa, otros movimientos faciales, y se insertan en el hueso cigomático en la comisura labial.
seguido de pues lo que habíamos dicho del hueso cigomático, encontramos el hueso vomer. Este forma parte del tabique nasal y contribuye a la y contribuye a la división de las fosas nasales. Pues este hueso se articula, el vomer se articula con otros huesos del cráneo y la cara, como el hueso etmoides, que en la parte superior se articula con él, y en la región donde se encuentra el tabique nasal. También se articula con los huesos palatinos en la parte inferior, contribuyendo a la formación del paladar duro y la división entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Seguido del hueso vomer encontramos lo que es los huesos palatinos. Estos son dos huesos faciales que se encuentran en la parte posterior del paladar. Estos forman parte del paladar duro y estos huesos se articulan con el hueso maxilar superior, los huesos del vomer, los huesos del cigomático, además de los huesos del esfenoides. También estos huesos presentan algunas características anatómicas notables, el cual son pues el foramen incisivo o foramen palatino anterior, el cual se encuentra en la parte anterior de los huesos palatinos, y este permite el paso de vasos sanguíneos, nervios hacia el paladar y la cavidad oral. Está también el apófisis pericoides. Este apófisis se extiende hacia abajo y hacia atrás de los huesos palatinos y se conectan con el esfenoides y están relacionados con la unión de músculos que participan en la masticación. Hablando de músculos, los músculos relacionados con el hueso palatino, pues son los palatinos, no tienen músculos que, pues como en la mayoría es que no se originan, no se insertan directamente en ellos, pero están rodeados por músculos que desempeñan un papel en la función de la mandíbula y también en la masticación. Pues el músculo perigoides, el lateral y el medial. Estos músculos participan en la masticación y se originan en la apófisis perigoidea del hueso esfenoides, que está cerca de los huesos palatinos. Los músculos elevadores del velo del paladar, estos músculos, como el músculo tensor del velo paladar y el del elevador del velo paladar, están relacionados con la elevación del paladar blando, que cierra la conexión entre la cavidad oral y la cavidad nasal durante la deglución y la fonación. Los huesos lacrimales, es un hueso facial pequeño y delgado que se encuentra en la parte interna de la órbita ocular, y este hueso se articula con el hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso maxilar superior. Con los huesos maxilares superior, en los huesos lacrimales, pues no tiene músculos que se originen o inserten directamente en él, pues ya que su función principal es contribuir a la estructura de la órbita ocular y la formación del canal lacrimal, que es por el cual pues salen las lágrimas. También está los músculos que controlan el movimiento del ojo y producciones de lágrimas, como había mencionado, están relacionados con la órbita ocular en su conjunto. Seguido de los huesos lacrimales encontramos lo que son los cornetes nasales inferiores, que también ellos tienen otro nombre, que es el conchas nasales o turbinados inferiores. Estas son delgadas estructuras que se encuentran en el inferior de las fosas nasales y contribuyen a su estructura. Pues los cornetes nasales inferiores no se articulan directamente con otros huesos, sino que están situados en las fosas nasales junto con otras estructuras nasales. Seguimos con los huesos palatinos pequeños. También conocidos como apófisis palatinas, estas son estructuras que forman parte del paladar duro y están ubicadas en la parte posterior de la cavidad oral. Pues huesos que se articulan con los palatinos pequeños, pues es el hueso palatino mayor, que se articula con los huesos palatinos mayores en la línea media, formando así el paladar duro. O sea, hace que el hueso palatino mayor, más bien los pequeños, se articulan con los huesos del palatino mayor que ya habíamos hablado, y estos dos forman así el paladar duro, además que con los maxilares superiores. Terminamos lo que es viscerocráneo. Viene
los músculos y su inervación. Vamos a empezar con lo que son los músculos de la expresión facial, el cual empieza con el músculo frontal, que este se origina en el aponeurosis epicranial y en el hueso frontal. Este se inserta en la piel de la frente y las cejas y está inervado por el nervio facial número 7. Continuando de este tenemos los músculos orbiculares de los ojos. Su origen está en los huesos circundantes de los ojos. Su inserción es en la piel alrededor de los ojos y está inervado por el mismo nervio, el nervio facial número 7. Siguiendo a continuación de los músculos orbiculares, tenemos el músculo orbicular de los labios. Su origen es en los huesos de la cara, incluyendo el maxilar superior y la mandíbula. Su inserción es en los labios y piel circundante y, como los anteriores, está inervado por el nervio facial séptimo. A continuación está el músculo cigomático mayor y menor. Estos tienen su origen en la apófisis cigomática y su inserción es en los labios y mejillas. Como en los anteriores, la inervación la tiene el nervio facial número 7. Y continuamos con el siguiente, que es el músculo risorio, que pues como dice su nombre es el que da lo que es la risa. Y este tiene su origen en la fascia parótida y tiene una inervación en la piel de las mejillas, y como en los demás seguimos con lo que es el músculo risorio, que se origina en la fascia parótida, tiene una inserción en la piel de las mejillas. Su inervación es por el nervio facial séptimo, como los anteriores. De aquí seguimos con el músculo elevador del labio superior, que tiene su origen en el hueso cigomático. Tiene su inserción en piel y músculos del labio superior y lo inerva el nervio facial número 7. El músculo elevador del ángulo de la boca, comúnmente llamado levator labil superioris, tiene su origen en el hueso cigomático y maxilar superior. Tiene su inserción en el labio superior y la ala nasal y está inervado por el nervio facial número 7. Siguiendo tenemos al músculo triangular de los labios, comúnmente llamado depresor del ángulo de la boca, que tiene su origen en la mandíbula. Tiene su inserción en el labio inferior y su inervación es por el mismo nervio facial número 7. Seguimos con el músculo platisma, que tiene su origen en la fascia superfacial del cuello, con su inserción en la piel de la mandíbula y comisuras labiales, y su inervación es el nervio facial número 7. Seguimos con el que es el músculo mentoniano, que tiene su origen en la sínfisis mandibular y su inserción es en la piel del mentón, y quien lo inerva es el nervio facial número 7. Por último tenemos el músculo buccinador, que tiene su origen en el maxilar y mandíbula. Su inserción es en la piel de las mejillas y en la mucosa bucal, y lo inerva el nervio facial número 7. Con lo que son los músculos del globo ocular, los músculos son el recto lateral, que tiene su origen en el anillo tendinoso común que rodea el nervio óptico. Su inserción es en la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, en el lateral del ojo. Su inervación es por el nervio abducens número 6. El músculo recto medial, tiene su origen en el anillo tendinoso común. Su inserción es en la esclerótica en el lado medial del ojo y está inervado por el nervio oculomotor número 3. Como tercer músculo tenemos al recto superior. Tiene su origen en el anillo tendinoso común, como en los anteriores. Su inserción es en la esclerótica en la parte superior del ojo y su inervación es por el nervio oculomotor número 3. Tenemos al músculo recto inferior. Tiene su origen en el anillo tendinoso común. Su inserción es en la esclerótica en la parte inferior del ojo
y lo inerva el nervio oculomotor número 3. Seguido de este tenemos al músculo oblicuo superior. Su origen es del cuerpo del esfenoides, cerca del seno etmoidal, y su inserción esclerótica tiene su inserción en la sección esclerótica de la parte superior y lateral del ojo. Está inervado por el nervio troclear número 4. Seguimos con el músculo oblicuo inferior, que tiene su origen en la superficie medial de la órbita. Su inserción es en la esclerótica de la parte inferior y lateral del ojo, y está inervado por el nervio oculomotor número 3. Ya visto lo que son los músculos, su inervación y su inserción de los ojos, o sea, de los músculos del globo ocular, no ojos, del globo ocular. Vamos a lo que son los músculos de la lengua. En los músculos de la lengua vamos a encontrar longitudinal superior de la lengua. Este se origina en la raíz de la lengua y se extiende hacia adelante. Su inserción se inserta en la punta de la lengua y pues lo inerva el nervio hipogloso número 12. Seguimos con lo que es el músculo longitudinal inferior de la lengua. Este se origina en la base de la lengua. Su inserción es en la punta de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso número 12. Seguimos con el músculo vertical de la lengua, o músculo geniogloso. Este se origina en la sínfisis del hueso mandibular o mentón. Tiene su inserción. Seguimos con el músculo vertical de la lengua, o músculo geniogloso. Este se origina en la sínfisis del hueso mandibular o mentón. Tiene su inserción en la parte inferior y medial de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso número 12. Continuamos con el músculo transverso de la lengua. Este tiene su origen en la parte lateral de la lengua, se inserta en la parte media de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso número 12. Músculo palatogloso, el que sigue a continuación, tiene su origen en el paladar blando o úvula. Su inserción es en la parte posterior de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso número 12. Músculo estilogloso, este tiene su origen en el proceso estiloides del hueso temporal. Se inserta en la parte lateral de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso número 12. Perdón. Se caía de la silla. Seguimos con el músculo hiogloso, que se origina en el hueso hioides. Tiene su inserción en la parte inferior de la lengua y, como los anteriores, está inervado por el nervio hipogloso número 12. Terminando con los músculos de la lengua está el músculo condrogloso, que se origina en el cartílago tiroides de la laringe. Tiene su inserción en la parte inferior de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso número 12. De esto seguimos con lo que son los músculos del paladar y la masticación. Los músculos del paladar empiezan con el músculo tensor del velo del paladar, que tiene su origen en el apófisis esfenoideal del hueso esfenoides. Esta tiene su inserción en la aponeurosis del paladar blando o del velo del paladar y está inervado por el nervio trigémino a través de su rama mandibular. El nervio trigémino, que es el quinto. Vamos a empezar con los músculos del paladar. En el primero podemos encontrar el músculo tensor del velo del paladar, que tiene su origen en la apófisis esfenoides del hueso esfenoidal. Vamos a empezar con los músculos del paladar. En los músculos del paladar se encuentra el músculo tensor del velo del paladar, que tiene su origen en el apófisis esfenoideal del hueso esfenoides.
Tiene su inserción en la aponeurosis del paladar blando o velo del paladar. Este está inervado por el nervio trigémino número 5, que a través de la rama, o sea, pues se divide en tres ramas, de la rama mandibular. Tenemos al músculo elevador del velo del paladar. Este se origina en la espina nasal posterior del hueso, posterior del hueso esfenoides. Se inserta en la aponeurosis del paladar blando y lo inerva el nervio accesorio número 11 y el nervio glosofaringeo número 9. Seguimos, pero ahora con los músculos de la masticación. Aquí se encuentra el músculo temporal, que este se origina del hueso temporal y la aponeurosis temporal. Este tiene su inserción en la apófisis coronoide de la mandíbula y está inervado por el nervio trigémino número 5 a través de la rama mandibular. Y tenemos al músculo macetero. Este se origina en el arco cigomático y la superficie lateral de la mandíbula. Está inervado, no, tiene su inserción en la rama de la mandíbula y está inervado por el nervio trigémino a través de la rama mandibular. Seguimos con otro músculo que es el perigoideo lateral, perigoideo lateral o músculo perigoideo externo. Este se origina en el ala lateral del esfenoides y es el proceso perigoideo lateral del hueso palatino. Este tiene su inserción en la cara lateral de la mandíbula y está inervado por el nervio trigémino a través de la rama mandibular. Seguimos con el músculo perigoideo medial o perigoideo interno. Este tiene su origen en la lámina lateral del perigoideo y el proceso perigoideo medial del hueso esfenoides. Tiene su inserción en la cara medial de la mandíbula. Está inervado por el nervio trigémino a través de su rama mandibular. Aquí terminamos lo que son los músculos que hemos visto y donde inervan y su inserción. Vamos a continuar con lo que es el miembro superior. Empezamos con los huesos del miembro superior. Vamos a empezar con la clavícula. La clavícula, vamos a empezar con su estructura anatómica. Este tiene un extremo medial, también conocido como extremo external o extremo proximal. Es el extremo más cercano al centro del cuerpo y se articula con el esternón, el hueso del pecho, a través de una articulación llamada articulación esternoclavicular. Vamos a seguir con el extremo lateral, también conocido como extremo acromial o extremo distal. Es el extremo más alejado del centro del cuerpo, o sea, de la parte medial, y se articula con el acromión de la escápula, o más conocido como el omóplato, a través de una articulación llamada articulación acromión clavicular. Tenemos también lo que es el cuerpo de la clavícula. Es la parte alargada del hueso que conecta los extremos medial y lateral. Esta tiene forma de S y está suavemente curviada y varía en longitud según la persona. Quedamos en lo que era el cuerpo de la clavícula. Tenemos lo que es la superficie anterior. La superficie anterior de la clavícula mira hacia adelante y es lisa y convexa en su mayoría de la parte. Es visible y palpable justo debajo de la piel en la región del cuello y el hombro. Y sería todo por lo de la superficie anterior. En la superficie posterior de la clavícula es rugosa y en su parte media y forma una impresión rugosa llamada tubérculo. Tubérculo conoideo, que es el sitio de inserción del ligamento conoideo. Tenemos también lo que es el borde superior, que el borde superior de la clavícula es más grueso y se encuentra en la parte superior del hueso, como lo dice borde superior. También tenemos lo que es el borde inferior. El borde inferior de la clavícula es más delgado y se encuentra en la parte inferior del hueso, como lo dice el nombre del borde. Tenemos la cara superior, que la cara superior de la clavícula es ligeramente cóncava y se enfrenta hacia arriba. Cara inferior, lo mismo, pero esta es convexa y se enfrenta hacia abajo. Tenemos la conoide, que eso es un proceso prominente, este es un proceso cónico.
prominente que se encuentra en la parte medial de la cara posterior de la clavícula, y aquí se inserta el ligamento conoideo que conecta la clavícula con la apófisis caracoides de la escápula o el Terminamos con lo que es el tubérculo conoideo. Es una protuberancia pequeña y rugosa en la parte posterior de la clavícula, justo lateralmente al conoide. Aquí se insertan los ligamentos y músculos que estabilizan la articulación acromioclavicular. Vamos a pasar a lo que es pues con qué parte se articula la clavícula. Únicamente se articula con dos partes, que es claramente la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Acromión clavicular. Pues pasamos a lo que es la escápula o el omóplato. Empezar con lo que es la escápula. Vamos a empezar desde la articulación acromioclavicular. Pues empezaríamos con el acromión. El acromión es la extensión plana y ancha de la escápula que se encuentra en la parte posterior de la escápula, y esta se articula con la clavícula. Con esta, como había mencionado, se forma la articulación acromioclavicular. Siguiendo de el acromión tenemos lo que es el cuello de la escápula, que está a continuación del acromión. Es una parte muy no ocupa mucho, solo es una parte para que continúe hacia la espina de la escápula, que es una cresta ósea prominente que recorre la superficie posterior de la escápula en sentido horizontal. La espina divide la escápula en dos regiones, que es la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa, la cual la supraespinosa es la que se encuentra por encima de la espina de la escápula y es una superficie cóncava que aloja el músculo supraespinoso. Por lo contrario, la fosa infraespinosa, esta se encuentra claramente por debajo de la espina de la escápula y es una superficie cóncava de igual manera y aloja al músculo infraespinoso. Siguiendo de esto tenemos a la cavidad glenoidea, que la cavidad glenoidea o glenoide es la superficie articulada poco profunda en la parte lateral de la escápula que forma la articulación glenohumeral. Esta articulación claramente es porque se articula con el húmero, o sea, con la cabeza del húmero. De aquí pasamos al cuerpo de la escápula, que es la porción principal de la escápula y está formada está formada su mayor parte es la mayor parte de su estructura. La apófisis coracoides, esta es una proyección en forma de gancho en la parte anterior de la escápula. Esta sirve como punto de inserción para varios músculos y ligamentos y está cerca de la cavidad glenoidea. Tenemos a los bordes, que son tres bordes: borde medial, borde lateral y borde inferior. Empezamos con el borde medial o vértebra. Es el borde más cercano a la columna vertebral y se extiende desde la base de la escápula hasta la punta de la espina. Continuando con el borde lateral, este borde se extiende hacia afuera y hacia la axila. Este borde se acopla con la clavícula y forma parte de la articulación acromioclavicular. Y como último tenemos al borde inferior, que el borde inferior es solo la parte inferior de la escápula, que es el último ángulo que se encuentra, que es en forma de V o U, más bien U. Y pues la escápula pues se articula con el húmero y con la clavícula. Además también se articula con la articulación llamada escapulotorácica, que es la escápula con el tórax. Aunque esto no es una articulación en el sentido tradicional, esta interacción entre la escápula y la pared torácica permite que la escápula se desplace y gire durante los movimientos del brazo. La articulación acromioclavicular, pues ya la habíamos hablado, es el acromión de la escápula, se articula con la clavícula para formar la articulación acromioclavicular. Siguiendo, tenemos a la glenohumeral, también ya mencionada. La cavidad glenoidea de la escápula se articula de la cabeza del húmero para formar la articulación glenohumeral.
sería eso. De aquí seguimos con lo que es el húmero. El húmero o el hueso largo del brazo. Este es el que se extiende desde el hombro hasta el codo y forma la parte superior del miembro. O sea, forma la parte superior del miembro superior. Y esta estructura empieza con lo que es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es la parte redonda y más grande en la que se encuentra el extremo proximal, o sea, de este hueso, y se articula con la cavidad glenoidea de la escápula para formar la articulación glenohumeral ya antes mencionada. Seguimos con lo que abajo de la cabeza del húmero se encuentra lo que es el cuello anatómico. Este es una construcción estrecha ubicada justo debajo de la cabeza del húmero, y el cuello anatómico es una zona común de fracturas en el húmero. Abajo del cuello anatómico se encuentra el cuello quirúrgico, que esta igual es una proyección ósea en la parte lateral del húmero, justo debajo de la cabeza. Se llama quirúrgico porque es una referencia utilizada en la cirugía para identificar las fracturas y determinar el enfoque quirúrgico. Seguimos con lo que es el tubérculo mayor, que es una protuberancia que, o sea, en la parte lateral del húmero, está justo debajo del cuello quirúrgico y es el sitio de inserción de varios músculos del hombro, incluyendo el músculo pectoral mayor. Seguido del tubérculo mayor tenemos el tubérculo menor, que es una protuberancia más pequeña que se encuentra en la parte lateral del húmero, justo debajo del tubérculo mayor. También sirve como sitio de inserción para músculos del hombro, como el músculo subescapular. De ahí tenemos lo que es la diáfisis. La diáfisis es la parte larga y cilíndrica del húmero, que se extiende del tubérculo hasta el extremo distal o inferior del hueso, y contiene la médula ósea y proporciona soporte estructural al brazo. Tenemos el epicóndilo lateral, que esta es una protuberancia en el extremo lateral del húmero. En la parte inferior del hueso es el sitio de inserción de varios músculos que controlan la flexión y la extensión del brazo. El epicóndilo medial es una protuberancia ósea en el extremo medial del húmero, es la parte inferior del hueso. También es un sitio de inserción para músculos que controlan la flexión, la extensión del antebrazo. Seguimos con lo que es tróclea, que la tróclea es una estructura en forma de polea y se está ubicada en la parte distal del húmero, entre los epicondilos y se articula con el cúbito, el cúbito del antebrazo, para formar la articulación del codo. Terminamos con lo que es el cóndilo, que esta está en la parte distal del húmero. Hay dos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Cada uno de estos se articula con el cúbito y el radio, y estos igual forman la articulación del codo. Y las articulaciones, los huesos con los que se articula el húmero, es la articulación glenohumeral, que es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea y pues así recibe el nombre de glenohumeral. Y la articulación del codo, que esta es la tróquea del húmero cuando se articula con el cúbito y el cóndilo lateral del húmero, y pues es lo que forma la articulación del codo. O sea, se articula con los huesos del radio y el cúbito y forman esta articulación. Seguimos con lo que es radio. Vamos con su estructura anatómica. Empieza con la cabeza del radio. La cabeza del radio es la parte redondeada y más proximal, o sea, es la más cerca del codo del hueso. Esta se articula con la parte lateral del cúbito y es un cóndilo lateral del húmero para formar la articulación del codo. Seguimos con lo que es el cuello del radio. Es una construcción estrecha que se encuentra justo debajo de la cabeza del radio. Después tenemos la tuberosidad radial, que la tuberosidad radial es una prominencia en la parte medial del radio, justo debajo del cuello. Este es el punto de inserción del músculo bíceps braquial y desempeña un papel importante en la flexión del codo. Tenemos la diáfisis, que la diáfisis es la parte larga y cilíndrica del radio que se extiende desde la cabeza hasta el extremo distal, como en el húmero, igual que en la diáfisis, solo que pues es el radio. Y el cuerpo del radio, esta es la parte principal y más larga del hueso. Está ubicada entre la cabeza y el extremo distal y
tenemos por último lo que es el estiloides del radio, que el estiloides del radio es una proyección ósea en la parte lateral del extremo distal del hueso, y esta estructura se encuentra cerca de la muñeca y se articula con los huesos del carpo, los cuales veremos más adelante, pero ahora les diré con qué hueso se articula pues el, el radio. El radio se articula con la parte pues lateral del cúbito y con el cóndilo lateral del húmero para formar la articulación del codo. Como ya antes dicho, la articulación del codo es la parte la parte lateral del húmero y el radio y el cúbito. También tenemos lo que es la articulación de la muñeca, que este es el estiloides del radio. Se articula con los huesos del carpo para formar la articulación de la muñeca, permitiendo movimientos de flexión e extensión de la mano. Y los huesos del carpo que se articulan con la muñeca son el semilunar, escafoides y solo esos dos, el semilunar y el escafoides. Seguimos con lo que es el cúbito, que empieza con la cabeza del cúbito, que la cabeza del cúbito es la parte más proximal del hueso. Es la parte más proximal del hueso y es una estructura ligeramente achatada, que se articula con la cavidad semilunar de la huina para formar la articulación del codo. Y siguiendo con esto tenemos el cuello del cúbito, que el cuello del cúbito es una construcción estrecha que se encuentra justo debajo de la cabeza del cúbito. Siguiendo después tenemos al olecranón, que el olecranón es una prominencia ósea de la parte superior del cúbito. Esta forma la punta del codo y el olecranón es el punto de inserción del tendón del tríceps braquial y permite la extensión del codo. Seguimos con lo que es la fosa sigmoidea o cavidad semilunar. Cavidad semilunar ¿por qué? Porque la fosa sigmoidea es una depresión en forma de media luna en la parte posterior del cúbito, justo debajo del olecranón. Se articula con la cabeza del radio y se articula con la cabeza del radio para formar la articulación del codo. Seguimos con la diáfisis, que la diáfisis es la parte larga y cilíndrica del cúbito, que se extiende desde la cabeza hasta el extremo distal. El cuerpo del cúbito, lo mismo, es la parte principal más larga del hueso ubicada entre la cabeza y el extremo distal. El estiloides del cúbito, que el estiloides del cúbito es una proyección ósea en la parte media del extremo distal del hueso. Esta estructura se encuentra cerca de la muñeca y se articula con los huesos del carpo, contribuyendo a la articulación de la muñeca. Tenemos lo que es la articulación del codo y la articulación de la muñeca. La del codo, como ya sabemos, el húmero con el radio del cúbito. La articulación de la muñeca, que es el estiloides del cúbito, se articula con los huesos del carpo para formar la articulación de la muñeca. Empezamos con los huesos del carpo. Los huesos del carpo son 8 pequeños huesos que se encuentran en la mano. Y vamos a empezar de proximal a distal y de lateral a medial. Empezaremos con lo que es el escafoides, que el escafoides pues, es el hueso del carpo más lateral y se encuentra cerca del pulgar. Este se articula con el radio en el antebrazo y con 4 de los huesos del carpo: el semilunar, piramidal, grande y ganchoso. Seguimos con el semilunar. Este se encuentra del lado del escafoides y forma una articulación con él. También se articula con el piramidal, el grande y el ganchoso. Seguimos con el piramidal, ya antes dicho, o piriforme. Sí, es un hueso pequeño que se encuentra cerca del semilunar y se articula con él, así como con el escafoides y los huesos grandes, los huesos grande y ganchoso. El grande, este se encuentra en la parte central del carpo y se articula con el escafoides, el milunar, el piramidal, el ganchoso y el trapecio y trapezoide. Ganchoso, este es el hueso que se encuentra cerca del pequeño y se articula con el escafoide, el semilunar, el piramidal, el grande y el trapecio. De todos estos huesos que estamos nombrando se articulan entre ellos, o sea, están todos juntos. Seguimos con lo que es el trapecio. El trapezoide es un hueso pequeño que se encuentra en la parte superior del carpo, cerca del pulgar. Se articula con el escafoides, el trapecio, el grande y el
segundo metacarpiano del hueso de la mano. El segundo metacarpiano es el hueso de después del pulgar. Ese. Y tenemos al trapezoide. Este es el hueso que se encuentra del lado del trapecio y se articula con él como con el grande, el segundo metacarpiano y el tercer metacarpiano, que es el dedo el medio del medio. Seguimos con el último, que es el pequeño o pisiforme, que es el hueso más medial del carpo y se encuentra en la parte anterior y se articula con el grande y el tercer metacarpiano. Y al lado al lado del ganchoso se encuentra el gancho del ganchoso, que se articula de misma manera como el ganchoso, que es con el escafoides, el semilunar, el piramidal, el grande y el trapezoide. Eh, las articulaciones que se encuentran en esta parte del carpo son la articulación entre los huesos del carpo, entre ellos mismos, la articulación radiocarpiana, que es la del radio y los huesos escafoides y semilunar del radio, con el radio, y la articulación mediocarpiana o intracarpiana, que es la que permite los movimientos de aducción y aducción del carpo. Eso. Ya.